Y ahora vamos a ir al Señor en oración y después vamos a ir al texto que ha leído el hermano José Luis. Vamos a ir al texto y estaremos pensando y estudiando el texto de Efesios 1 y estaremos viendo del versículo 20 al versículo 23. Vamos al Señor en oración. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia y queremos que tú prepares nuestros corazones para la lectura y la exposición de tu palabra. Gracias, Padre, porque hemos podido reunirnos, el privilegio que tenemos de decir con el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si hemos venido este día del Señor, a la casa del Señor, y el pueblo del Señor ha venido, y te damos gracias por eso. Es un tremendo privilegio que tenemos, Padre. Así que en el día de hoy queremos que Cristo, nuestro Señor, tenga toda la gloria y todo el honor. Padre, venimos con confesión de nuestros pecados y te pedimos perdón porque tantas veces caemos en pensamiento, en dicho y en hecho. Y pedimos, Padre, que nos perdones y nos limpies con tu sangre, y sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos acordamos, Señor, de aquellos que no pueden estar con nosotros y pedimos por ellos, Señor, que los confortes, que los llenes de tu espíritu, y que si están atravesando momentos de dificultad, problemas, momentos de tristeza por la pérdida de algún familiar, Señor, que los consueles y estés con ellos, Padre. Pero te damos gracias por las maravillas que tú has hecho con nosotros. Te damos gracias por salvarnos y pido que podamos estar atentos a lo que tú quieres decirnos en tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Si podéis leer conmigo otra vez en el libro de Efesios, sé que lo ha leído el hermano José Luis, pero vamos a leerlo otra vez, los últimos 4 versículos. El libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 20 al 23. Voy a leerlo yo, Efesios 1, 20 al 23. Y dice la palabra de Dios. Efesios 1, 20 al 23. Hablando del poder, de la fuerza de Dios y el poder y de la grandeza de su poder para que nosotros los que creemos, el versículo 20 dice: la cual, este poder, esta fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y el Señor bendiga la lectura de su palabra. Una mujer cristiana tenía 3 hijos. Y esta familia era pobre, pero la mujer puso mucho empeño en educarlos. Y un día, los 3 hijos, después de ir al colegio y al instituto y tener buenas notas, pudieron ir a la universidad a estudiar y se fueron a una ciudad muy lejos a vivir. Y se hicieron ricos estos 3 hijos. Llegó el 70 cumpleaños de la mujer, de la madre, y los hijos decidieron comprarle un regalo a esta mujer, un regalo cada uno. Así que un día después se juntaron los hijos a hablar y el primer hijo dice: pues ¿sabéis qué? Yo le he comprado a nuestra madre una mansión. Una mansión con todos los lujos que se puede, una mansión con buenísimas vistas, eso le he comprado yo a nuestra madre. Muy bien, dicen los otros. El segundo hijo dice: ¿sabéis qué? Yo le he comprado a nuestra madre un coche, un Mercedes le he comprado a la mamá y seguro que le va a encantar, porque es un Mercedes con todos los extras, le he comprado esto a nuestra madre. Muy bien, muy bien. Y el tercer hijo dice: ¿sabéis qué? Os voy a ganar. La verdad es que os he ganado a todos por mucho con el regalo que yo he hecho. Vosotros sabéis que a nuestra madre, a la mamá, le gusta mucho leer la Biblia, pero ya no puede leer la Biblia por la vista, porque ya no puede. Entonces le he comprado un loro, y le he enseñado a este loro toda la Biblia. He estado 12 años enseñándole a este loro la Biblia entera. Y le dices el libro, el capítulo y el versículo, y el loro te lo dice. Así que ese ha sido mi regalo para la mamá. Muy bien, dicen los otros. Así que dentro de unos días reciben una carta de su madre, y le llega la carta, y en la carta dice ahí: muchas gracias, hijo, por vuestros regalos. Y dice: a mi hijo mayor le quiero decir que muchas gracias, pero muchas gracias por la mansión que me has comprado,
Pero el problema es que yo ya estoy mayor y yo solo utilizo una de las 20 habitaciones que tiene la mansión. Y encima las buenas vistas, y yo no tengo ya buenos ojos, así que no me sirve esta casa, yo no la utilizo prácticamente nada. Al hijo mediano le quiero decir que muchas gracias por el coche que me has comprado, pero la verdad es que a mí no me sirve, porque yo ya no quiero salir, yo no lo voy a conducir, yo ya no quiero salir, así que tampoco me sirve mucho. Dice, pero a mi último hijo, a mi tercer hijo, muchas gracias por el regalo, tú sí que sabes lo que a mí me gustaba, tú sí que sabes. Dice, el pollo estaba buenísimo. Y esto, por supuesto, es un chiste, es una anécdota, pero que me la enviaron justo ayer. Pero al pensar yo en esto, pensé que era bastante apropiada con lo que vamos a ver, porque aquí hay una mujer que le dieron riquezas, una mansión y un coche, pero la mujer esta, por ser mayor, no tenía el poder para utilizarlas, no tenía el poder para utilizar estas riquezas. También se le dio otro gran regalo, como este loro, que sabía decir la Biblia entera, y aunque ella sí que tenía el poder para utilizarlas, no tenía el conocimiento, la sabiduría de saber cómo utilizar este loro, así que se lo comió. Y creo que lo mismo nos pasa a nosotros y a muchos cristianos. Dios nos da tremendos regalos, tremendas riquezas que hemos estado viendo en los cultos anteriores. Las riquezas de la gloria, las riquezas de la gracia. Es como las define Dios ahí en el capítulo 1. Riquezas de su gracia. Y tenemos muchos derechos como hijos de Dios. Tenemos una herencia como hijos de Dios. Pero muchos tienen estas riquezas, pero no tienen el poder para utilizarlas. La fuerza para utilizarlas, la fuerza que viene de Dios. Y otros sí que tienen las riquezas y el poder, pero no tienen conocimiento o sabiduría de cómo utilizarlos para la gloria de Dios. Necesitamos poder y sabiduría. Y los dos se encuentran en Cristo. Porque según lo que nos dice 1 Corintios, para los llamados, para los escogidos, para el pueblo de Dios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es Cristo para nosotros. Cuanto más cerca estemos de Él, más conoceremos lo que tenemos en Él. La semana pasada estuvimos hablando de grandes verdades que tenemos que saber como cristianos. Tenemos que saber las verdades objetivas. Sabiduría, conocimiento que viene de Dios. Son verdades cruciales, verdades que cambian nuestra vida. Tenemos que saber, nos decía ahí el versículo 18 y 19, que tenemos que saber la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a una esperanza. Y tenemos que saber, tenemos que conocer eso. También habla en el versículo 20 o en el versículo 18, que tenemos que saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Tenemos que saber estas cosas que tenemos. También nos habla, el último, en el versículo 20, versículo 19, perdón, la grandeza de su poder, la superevidente grandeza de su poder. Y es en esta última cosa, esta última gran verdad que tenemos que saber, que Pablo después se explaya de los versículos 20 a 23 y explica de qué trata este poder. ¿Cómo es el poder de Dios, ese poder que Dios quiere que sepamos, que Dios quiere que conozcamos? ¿Cómo es el poder de Dios para con nosotros los que creemos? Y en el versículo 20 Él nos dice que este poder operó en Cristo. Es como el poder que operó en Cristo, y hoy queremos estudiar eso, el poder de Cristo. Dios nos ha dado unas riquezas, pero también quiere darnos el poder para utilizar esas riquezas para su gloria. Dios nos ha adoptado, Dios nos ha escogido, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha hecho todas estas cosas. Pero quiere que estas cosas no solamente las tengamos aquí en la cabeza, sino que las utilicemos prácticamente, de una manera práctica, para darle la gloria a Él en nuestra vida. Para situarnos en la serie que estamos haciendo en el libro de Efesios, al principio, en el primer mensaje, vimos que el libro de Efesios se separa en dos partes. Los primeros 3 capítulos hablan de cómo son esas riquezas de la gracia en Cristo Jesús. Y nos habla de lo que tenemos ya, si somos cristianos. En el primer capítulo hemos visto esas bendiciones espirituales, lo que Cristo ya hizo, cómo nos escogió desde la fundación del mundo, cómo nos redimió, cómo nos ha dado una herencia. Hemos visto todas estas cosas. En el siguiente capítulo, en el capítulo 2, veremos la salvación que ocurrió en nuestras vidas. Vemos lo que Cristo ya ha hecho y lo que ya tenemos. Ahora, en la segunda parte del libro de Efesios, del capítulo 4 al capítulo 6, veremos cómo aplicar esas cosas a nuestra vida. No solamente lo que ya tenemos, eso es del 1 al 3, pero del 4 al 6 veremos cómo aplicar, cómo vivir esa salvación que ya está comprada para nosotros. Cómo debemos vivir en base a esa salvación
tan grande. Pero en el día de hoy, en el versículo 20 al 23, queremos ver qué tipo de poder es este poder que Dios nos da, ese poder de Dios para con nosotros. Es el poder de Cristo, como hemos dicho. ¿Y cómo es el poder de Cristo? Se explica eso en los versículos 20 al 23. ¿Cómo es el poder de Cristo? Primeramente es poder sobre la muerte. Es poder sobre la muerte porque en el versículo 20 leemos, hablando del poder de Cristo, dice, la cual operó en Cristo, esta fuerza, este poder, resucitándole de los muertos. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder de Dios que opera en nosotros es el mismo poder que obró en la resurrección y exaltación y extensión de Cristo. Y estas son palabras mayores. Llamamos a esto la exaltación de Cristo. Cristo en su encarnación, cuando Cristo vino a este mundo, Él vino y dice la palabra que se humilló. Y hay una parte de su vida que lo llamamos la humillación de Cristo. Él vino como un cuerpo de carne, nació, y eso es lo que celebramos ahora en Navidad, que nació en un pesebre tan humilde, pero después vivió una vida humilde, y luego fue con todo el sufrimiento de la cruz y dio su vida por nosotros. Eso es la humillación de Cristo. Pero también la Biblia habla de la exaltación de Cristo, porque al tercer día resucitó. Y las preguntas y respuestas de la confesión de Westminster, lo que se llama también el catecismo de esta confesión, dice que la exaltación de Cristo consiste en su resurrección entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir a juzgar en el mundo el último día, al mundo el último día. Eso es lo que consiste la exaltación de Cristo. Eso es el poder del que habla aquí, el poder de su resurrección. Y también en el próximo versículo veremos lo mismo. Y Pablo en Filipenses, no sé si recordáis ese versículo en Filipenses 3:10, pero Pablo decía, a fin de conocer a Cristo. Pablo ya era mayor, ya había vivido mucho tiempo como cristiano, pero su objetivo era a fin de conocerle, a fin de conocer a Cristo. ¿Y qué? ¿Qué quería conocer de Cristo? Dice, y el poder de su resurrección. Hay un gran poder en la resurrección de Cristo. Y esto era básico para los primeros cristianos. Los primeros cristianos eran los testigos visuales de la resurrección. Habían visto ellos al Cristo resucitado y eso había cambiado toda su vida. Y ese fue el centro de la predicación de los primeros cristianos. Si vas a Hechos, capítulo 2, Pedro, que al principio, solo unos meses antes o unas semanas antes, había tenido miedo y había negado a Cristo. Pedro, con el coraje y con la valentía que el Espíritu Santo le dio, pero también la resurrección de Dios le dio, se levanta y predica la palabra. ¿Y cuál es el centro de su predicación? Es Cristo y su resurrección. Cristo ha resucitado. Pedro allí en Hechos 2 predica que Dios ha levantado a Cristo de la muerte. Él dice, por cuanto era imposible que Cristo fuese retenido por la muerte. Él predica también que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. Él predicó que Cristo había sido exaltado a la diestra de Dios. Y eso era fundamental para los primeros cristianos y debe ser también fundamental para nosotros. La resurrección de Cristo es fundamental. El Evangelio que nosotros hemos creído, mucha gente se pregunta, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es solamente creer, el Evangelio no es solamente arrepentirse, eso son cómo se recibe el Evangelio. Pero el Evangelio, la definición es que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Evangelio es Cristo. Eso es como lo define el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Dice, porque este es el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y si Cristo no resucitó, entonces no hay Evangelio. Entonces no hay salvación. Entonces vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Y muchas veces, por supuesto, que sabemos que la muerte de Cristo, Él allí es cuando compró nuestra salvación y nos justifica a través de su muerte. Pero Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero luego dice, y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó para salvarnos, para que su justicia fuera nuestra y nuestros pecados sean suyos, para confirmar esta salvación, para sellar esta salvación. Ningún muerto puede salvar a nadie. Si Cristo estuviera aún en la tumba, no podríamos tener salvación, pero Cristo vive y vive para siempre. Si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados. Y es que si la resurrección de Cristo se pudiera negar, se pudiera comprobar que no es verdad, entonces el cristianismo entero se derrumba.
pero no se puede derrumbar porque la resurrección es innegable. Muchos en la historia han intentado negar, han intentado comprobar de que no había pasado, pero no han podido. No han podido porque es imposible negarlo. Es un hecho incontestable. Primeramente, había una multitud de testigos, 500 personas que habían visto al Cristo resucitado, o más de 500. Después, sus testimonios eran veraces y concordaban el uno con el otro. Y también, estas personas que habían visto al Cristo resucitado tenían una valentía, un coraje, que era una pasión, que estaban dispuestos a dar su vida por esta verdad de que Cristo había resucitado. Y por supuesto, nadie va a dar su vida por una mentira que sabe que es mentira. Nadie va a dar su vida por eso. Pero los seguidores de Cristo sabían que era verdad la resurrección de Cristo y dieron su vida por esta gran verdad. Y Pablo quería conocer el poder de esta resurrección. Porque él sabía que la resurrección no era un simple acto en el que un cuerpo volvió a la vida. No, sino que él sabía que nosotros, como cristianos, nuestra salvación se basa en la muerte y resurrección de Cristo. Y si vais ahí a Efesios, el capítulo 2, el versículo 5, esto ya lo veremos en el futuro, en las próximas semanas o cuando volvamos a esta serie, pero dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, Dios nos da vida juntamente con Cristo. Si Cristo resucitó, entonces sabemos que nosotros podemos tener vida nueva en Él. Si Cristo no resucitó, entonces no podemos tener vida nueva en Él. Y esa es la certeza que tenemos. El poder de la resurrección ya está operativo en nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Esto significa que como cristianos, si de verdad conocemos a Cristo, si de verdad hemos entregado nuestro corazón a Él y nos hemos arrepentido y creído en Él, esto significa que ahora la muerte ya no tiene aguijón para nosotros. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Porque no vivimos en el poder de la muerte, sino en el poder de la resurrección de Cristo. Tenemos vida espiritual, primero. También tenemos la certeza de que un día seremos resucitados y tendremos vida eterna con Cristo en el cielo, segundo. Pero también, el día que tengamos que morir en esta vida, sabemos que Cristo ha quitado el aguijón de la muerte. La muerte significa separación, pero cuando el cristiano muere, lo que hace es unirse con Cristo aún más, de una manera final y de una manera completa. Así que Cristo ha quitado el aguijón de la muerte para nosotros. El cristiano no solamente se junta y se une con Cristo en su muerte, sino también cuando muramos nos juntaremos con los santos escogidos que han partido antes que nosotros. Así que el cristiano no muere como el mundo, sino que duerme. Y ese es el término que se utiliza en el Nuevo Testamento para aquellos que mueren. Que hay aquellos que son cristianos y mueren. Se dice que ellos duermen. Ellos duermen. Pablo, Pedro y Lucas, siguiendo el mismo ejemplo de Cristo, hablan de que los creyentes duermen. Se habla de que Lázaro, Cristo dijo que Lázaro duerme. Y que Esteban durmió, dice Lucas. Los santos se dice que habían dormido. Los creyentes que habían sido juzgados de una manera muy clara en Corinto, se dice que durmieron. Y que la venida del Señor nosotros no precederemos a los que durmieron. Y se refiere a los que han muerto. Y si eres creyente no tienes que temer a la muerte, porque en la muerte pasamos a estar con nuestro Señor Jesús. Y Cristo nos ha dado el poder, y es el poder de la resurrección, poder sobre la muerte. El poder que le quita el aguijón a la muerte. Hay una canción que la escuché en inglés por primera vez, pero hace unos meses vi que alguien la había traducido al español y me encanta esta canción. Dice así: no es muerte el morir, dejar el mundo atroz y con los santos ya vivir en gloria junto a Dios. No es muerte el cerrar los ojos por dolor y al despertar ver al Creador quitando el temor. No es muerte el tener al que da libertad, que rompe cepos con poder, nos da gloriosa paz. No es muerte en él vivir, morir ganancia es. Donde él esté podremos ir por siempre junto a él. Oh Cristo, muerte conquistó, su sangre pura derramó. Quien confía en ti por gracia hallará que la muerte no es morir. Cristo ha quitado el aguijón de la muerte para nosotros. Así que ahora debemos vivir en el poder de su resurrección. Así como debemos de vivir. Este es el poder de Cristo, el poder de la resurrección, el poder que Él quiere que vivamos.
en este poder. Pero también, en segundo lugar, vemos que Cristo no solamente tiene poder sobre la muerte, sino también poder sobre todo el universo. Vayamos ahí al versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, eso ya lo hemos visto. Y después dice el versículo 20, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo tiene poder sobre todo el universo. En su exaltación no solamente resucitó, sino que también ascendió al cielo y se sentó en el trono de su Padre, a la derecha de Dios. Si me acompañáis, por favor, a Filipenses, tenemos un texto muy parecido. Filipenses es el siguiente libro después de Efesios. Filipenses 2:9. Filipenses 2, versículo 9. Tenemos un texto que también habla de la exaltación de Cristo y su autoridad sobre todas las cosas. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 9 al 11. Dios le ha dado toda la autoridad a Cristo, toda. Cristo ascendió, se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, siendo exaltado hasta lo sumo. Y el Padre ahora le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ese nombre, sobre todo nombre. Decía Pedro que no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Dios le ha dado poder como un rey sentado y exaltado. El que Cristo esté sentado en los lugares celestiales, como nos dice ahí, si volvemos a Efesios 1, el versículo 20, que Cristo esté sentado a su diestra en los lugares celestiales significa que su trabajo ha acabado. Si alguno está trabajando, cuando acaba, se quiere sentar. Algunos de vosotros que habéis estado trabajando en la aceituna, cuando volvéis de la aceituna, volvéis a casa y queréis sentaros. No queréis estar toda la noche de pie, sino sentaros y descansar, porque vuestro trabajo ya ha acabado. De la misma manera, cuando Cristo acabó su trabajo de pagar por nuestros pecados, su trabajo de hacer ese sacrificio, ahora está sentado. Sentado como rey, sentado como soberano Señor. En este mundo Él no tenía donde recostar su cabeza. En la cruz Él estuvo colgado, no sentado, pero ahora Él está sentado. Ahora Cristo ha recibido autoridad como el Rey de Gloria. En el Salmo 24 dice, abriros puertas sempiternas y entrará el Rey de Gloria. Y así entró Jesucristo al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es, Él ha recibido toda autoridad. No solamente como una persona de la deidad, porque Él es Dios mismo, Él es el Hijo de Dios, sino que también ha recibido autoridad como mediador entre Dios y los hombres, como Salvador. Él ha recibido autoridad porque la merece, porque sufrió en la cruz y ahora merece recibir toda la autoridad. Su labor como sacerdote, como uno de esos oficios que tiene Cristo como sacerdote, que ofrecía el sacrificio, ha acabado. Ya que Él ya no tiene que ofrecer ningún sacrificio, ya ha ofrecido por una vez por todas el sacrificio. Su labor ahora como sacerdote es la de interceder por su pueblo a la diestra de Dios, sentado en los lugares celestiales. Y por eso es que en el versículo 3, que vimos hace unas semanas, nos dice que todas las bendiciones que recibimos, ¿de dónde vienen? Vienen de los lugares celestiales. Y vemos aquí que en esos lugares celestiales es donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Pero el oficio que más resalta ahora de Cristo es que Él es Rey. Él es Rey. Él está sentado como un Rey y ha sido exaltado. Y tiene poder. Tiene poder sobre todas las criaturas. Nos dice ahí el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y estas palabras se pueden interpretar como refiriéndose a los ángeles. Cristo es infinitamente superior y tiene total control de todo ángel, de los ángeles puros y de los ángeles caídos cuando cayó el diablo con ellos. Y ningún poder oscuro puede hacerle frente. Y los efesios necesitaban saber esto. No sé si os acordáis, pero vimos que Éfeso era un lugar de mucha brujería, de mucha posesión demoníaca. Era un lugar donde abundaban todas estas cosas. Y muchísimos de los que ahora eran cristianos, de los efesios cristianos, habían participado
participado en el pasado. En su vida pasada habían participado en todas estas cosas de brujería y de cosas y de ocultismo. Y claro, en su mente ellos podrían estar pensando, ¿qué pasa si ahora estos demonios a los que antes les había entregado, mi vida, qué pasa si vuelven ahora para atacarme o apoderarse de mí? Ellos tenían miedo. Pero Pablo aquí les recuerda que Cristo, el Hijo de Dios, el que mora ahora en ellos, el que los ha salvado, Él está en el trono, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, por encima de todo poder oscuro, de todo arcángel, demonio y diablo. Nadie le puede hacer frente, todos huyen de Él. Dice Pablo, dice el Espíritu Santo aquí. Cristo protege su iglesia y nunca dejará que ningún poder maligno la toque. Y esto nos da seguridad como cristianos, como les daba a los efesios. Pero también estas palabras se pueden interpretar, pueden referirse a hombres, principados, autoridades y poderes y señoríos. Porque los efesios también debían estar preocupados porque las autoridades, en cierta manera, estaban en contra de ellos, las autoridades civiles y religiosas. No sé si os acordáis de lo que pasó cuando Pablo estuvo en Éfeso, que Pablo estaba predicando el Evangelio y tanta gente se estaba convirtiendo que aquellas personas del templo y los que hacían templecillos para venderlos a la gente y hacían mucho beneficio, vieron que la gente ya no compraba las estatuillas, que la gente ya no compraba estos símbolos, estas imágenes. Entonces vieron que el negocio se le venía abajo y se pusieron a ir en contra de los cristianos. Y empezaron a gritar, ¡grandes Diana de los Efesios! ¡Grandes Diana de los Efesios! Así que las autoridades civiles y religiosas estaban en contra de la iglesia en Éfeso. Estos cristianos que no seguían las costumbres religiosas del pueblo, ni las costumbres de la cultura aquí en Éfeso, les decían, sois un estorbo, ¿por qué no seguís todas estas cosas? Y puede ser que llegue, que a nosotros aquí en España nos llegue ese día cuando digan estos cristianos que no siguen las costumbres religiosas o las nuevas leyes que se hacen en el gobierno, sois un estorbo. Pero sabemos que Cristo tiene poder sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Cristo está sobre todas estas cosas. Él está sobre todo nombre que se nombra, porque su nombre es el nombre que es precioso. Es el nombre que es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y no hay otro nombre bajo el cielo como el suyo. Él tiene poder sobre todo el universo y también hemos visto, sobre ángeles, hombres y poder sobre toda edad y todo tiempo. Porque ahí nos dice el texto, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo, su poder es sobre todo el tiempo. Te pregunto, ¿está reinando Cristo ahora? ¿Qué piensas? ¿Está reinando Cristo ahora? Muchos creen que no. Que ahora Cristo no está reinando. Que Él no tiene dominio alguno sobre el mundo. Que Él solo reina en su iglesia y el mundo, pues, Dios no tiene dominio, Cristo no puede hacer nada ahí y que no tiene dominio. Ellos creen que en el futuro sí que se establecerá el reinado de Cristo sobre todo, pero que Él no es rey aún de todo. Pero aquí nos dice que Dios le ha puesto a Cristo como rey, como autoridad, sobre todo principal autoridad y poder y señorío en este siglo y en el venidero. Él es rey soberano de todo el universo, toda la creación, todo hombre, hoy y para siempre. Unos, su iglesia, hoy reconoce el reinado de Cristo voluntariamente y gozosamente. Sus escogidos, su iglesia, estamos contentos de aceptar que Cristo es el Rey, Cristo es Señor. Otros, hoy, tienen que reconocer su reinado, pero lo hacen involuntariamente. Pero involuntariamente hacen el plan de Dios. Incluso estas personas, al hacer maldades y pecados, es porque Cristo se lo está permitiendo para su propósito. Y esto a veces es difícil de entender. Pero piensa en Job. Piensa en Job, que tenemos ahí en el Antiguo Testamento. Piensa en ese fatídico día que lo perdió todo. Detrás de uno a otro le venían noticias de que lo había perdido todo. Y sabemos que Dios ordenó y permitió todas estas cosas que pasaran. Pero aún así, una de las veces que perdió muchos animales era porque un ejército había venido y lo había robado todo. Los caldeos y los sabeos. Unos ejércitos. Y estos ladrones, estos ejércitos, un día tendrán que dar cuenta por esas cosas que hicieron. Tendrán que dar cuenta, tendrán que responder por eso. Ellos eran responsables de lo que hacían, pero al mismo tiempo Dios lo estaba ordenando todo para su propósito en la vida de Job. Y lo estaba permitiendo con un propósito.
Piensa en la muerte de Cristo. Quizás, otro caso. Pilato, Herodes, el Sanedrín, Judas, todos un día tendrán que dar cuentas delante del Dios vivo por lo que hicieron con Cristo, el mayor crimen de la historia que ellos hicieron. Pero aún así, Dios nos dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios había planeado y permitido esto. Y de la misma manera, Cristo hoy gobierna sobre todo. Estas palabras que dice ahí, que Él sometió todas las cosas bajo sus pies, vienen del Salmo 110, versículo 1, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Incluso sobre lo que hacen sus enemigos, los incrédulos, todo obra para su fin. Cristo reina sobre todo, y todo obra para el propósito redentor en este mundo que tiene Cristo, y su propósito en la historia. Cristo no solamente será rey en el futuro, Él es rey hoy de todo lo que pasa. Y eso nos llena de mucho consuelo. Saber que Cristo es rey hoy, que todas las cosas que nos pasan, que todas las cosas que ocurren, incluso las maldades que el mundo hace, Dios las está permitiendo por una razón. Él tiene un propósito que para nosotros muchas veces no vemos el propósito, pero Él tiene un plan perfecto. Recuerda lo que le dijo Cristo a Pilato: ninguna autoridad tendrías si no te fuera dado de lo alto. No hay un centímetro cuadrado de este mundo que Cristo no lo reclame como suyo, diciendo: esto es mío, todo es suyo. Y esto nos da consuelo a nosotros. Vemos maldad en el mundo, pero sabemos que Dios tiene una razón poderosa para permitir todas estas cosas, todas. Él está en control de todo. Pero en último lugar, no solamente Cristo tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre el universo, sobre todas las cosas, pero en especial Él tiene poder sobre la iglesia. Dice ahí el último versículo, el versículo 22, bueno, y luego en el 23 leeremos. Versículo 22 dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí llega el clímax, la cúspide de la explicación de cómo es este poder. Poder sobre la muerte, poder sobre el universo, pero Cristo, que tiene esta autoridad, también tiene autoridad, y es especial esta autoridad que tiene este poder para su iglesia. No solamente Cristo hace todas las cosas para su propia gloria, sino también para el bien de su iglesia. Dice un comentarista: Él reina sobre todas las cosas, somete a todos sus enemigos, hace frente a todas las fuerzas malvadas, siniestras en el universo, a fin de salvaguardar y bendecir a su pueblo escogido. Él quiere salvaguardar y bendecir a su pueblo escogido. Y aquí nos dice que Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza, es decir, la autoridad de todas las cosas, como hemos visto, pero especialmente de su iglesia. Dice ahí: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Hemos visto eso, la autoridad de Cristo sobre todas las cosas a su iglesia, a su iglesia. Cristo es especialmente la cabeza de la iglesia. Si eres parte de la iglesia de Dios, entonces tu cabeza es Cristo, y tú reconoces eso. Tu cabeza no es el Papa, no es tu pastor, no es algún libro que hayas leído. La cabeza de la iglesia es Cristo, es decir, que tiene máxima autoridad. Y su voluntad es la que Él nos revela por su palabra y por su espíritu. Y su voluntad debe ser obedecida, porque Él es la autoridad, el poder, la cabeza. Pero nos dice también que la iglesia es su cuerpo. Si Él es la cabeza, entonces la iglesia es su cuerpo. Dice Efesios 5:29, si vais al capítulo 5 del libro de Efesios, dice ahí, hablando del matrimonio y de cómo es un ejemplo de Cristo y su iglesia, Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie ha aborrecido a su propia carne, a nuestro propio cuerpo, sino que lo sustentamos y lo cuidamos, y así hace Cristo con su iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y Él nos cuida y nos sustenta. Y esta iglesia, que es su cuerpo, vemos que está unida a Él, porque el cuerpo está unido a la cabeza. ¿Os acordáis quizá de cuando Pablo iba en camino a Damasco y la conversión milagrosa de Pablo, y cómo él iba con ganas de coger a los cristianos y meterlos a la cárcel, y estaba respirando estas amenazas, y viene Dios, viene Cristo y le habla, y ¿qué palabra le dice? Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si lo piensas es interesante, porque Saulo en su mente no estaba
persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué persigues a los míos? O ¿por qué persigues a los cristianos? Dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque somos un cuerpo con Cristo. Y si persigues al cuerpo, entonces estás persiguiendo a la cabeza, porque estamos unidos a Él. Quien persigue a los cristianos, quien se mete con los cristianos, quien maltrata a los cristianos, está persiguiendo a Cristo mismo. Somos un cuerpo con Él. El Padre nos ha unido a Él. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos solamente en lo que Cristo hizo, no en nuestras obras, sino solamente en lo que Cristo hizo, entonces somos unidos a Cristo. Unidos a Él. Somos un cuerpo con Él. Y eso significa que compartimos muchas cosas con Él. En un matrimonio esa es una de las principales principios, y así debería ser al menos, que se comparten cosas. Hay matrimonios, y quizá lo has escuchado, que uno le dice al otro, la mujer al marido, o el marido a la mujer le dice, cariño, lo tuyo es mío, y lo mío es mío. Y así no debería ser, por supuesto, no debería ser, sino que debería ser, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Compartimos las cosas. Y muchas veces eso nos pasa en nuestra relación con nuestro Señor. Decimos, sí, Señor, lo tuyo es mío, pero lo mío es mío. Y no le queremos dar toda nuestra vida. Pero así no funciona, y así no debe funcionar nuestra relación con nuestro esposo celestial, con Cristo. Nosotros le damos a Cristo todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestro corazón. Porque Él primeramente nos dio. Él hizo que lo suyo fuera nuestro, que su justicia fuera imputada a nosotros, que sus bendiciones que Él se había ganado por su muerte en la cruz ahora sean nuestras. Todo lo que Él ganó por su propia sangre. Todo lo suyo es ahora nuestro porque somos un cuerpo con Él. Y un cuerpo que no se puede destruir. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, nos podrá separar de Cristo mismo. Ninguno de nuestros enemigos tiene una guillotina espiritual que pueda separarnos de Cristo. Y si esta afirmación de que estamos unidos a Cristo no es lo suficientemente increíble para nosotros, la próxima que vamos a hacer es aún más escandalosa, si se puede decir así. Porque no solamente la Iglesia está unida a Cristo, al Hijo de Dios, sino que leemos ahí que la Iglesia es su plenitud, que la Iglesia completa a Cristo. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y decimos, ¿cómo? ¿No puede ser qué? Pero eso es lo que leemos, que la Iglesia es la plenitud de Cristo, aquello que le hace estar pleno, lleno, completo. Juan Calvino, el reformador, comentando este texto, dijo estas palabras: este es el más grande honor de la Iglesia, que hasta que Cristo esté unido a nosotros, el Hijo de Dios se considera a sí mismo en alguna medida incompleto. Y qué consolación es para nosotros el aprender que solamente hasta que estemos con Él, entonces Él poseerá todas sus partes y estará pleno y completo, se considerará pleno y completo. ¿Cómo puede ser esto? Pensamos, ¿cómo puede ser esto? Es demasiado. Pero hay ciertas cosas que debemos considerar en cuanto a esto. Nosotros le completamos, aunque dice ahí que Él llena todo en todo. Por si alguien iba demasiado lejos con esta afirmación, Pablo coloca aquí esta aclaración de que Cristo lo llena todo, en todo. Cristo es Dios, Cristo es omnipresente, totalmente completo en todo. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es pleno, perfecto y completo como Dios, no le falta nada. Así que esta plenitud que la Iglesia es para Cristo, que somos para Él, es relativa, porque Dios, el Dios Trino es absolutamente lleno, infinitamente completo, realmente satisfecho, sin nada más que sí mismo. Dios no necesitaba crear el mundo. Dios no necesitaba redimir un pueblo para Él. Lo hizo porque su gracia y su poder es superabundante. También la Iglesia es la plenitud de Cristo porque Él se ve a sí mismo en nosotros. Somos su reflejo. Y Él está completo en la Iglesia por su propia voluntad y poder, porque Él ha decretado que lo sea así, lo ha establecido así. Un rey no está completo sin su reino. Una cabeza no está completa sin el cuerpo. Y así Cristo, el esposo celestial, por su propia voluntad, no se considerará completo hasta que su esposa esté con Él. Si pensáis, el primer Adán ahí que leemos en Génesis
fue creado, Adán, y Dios dijo de él, no es bueno que el hombre esté solo. Los animales no le podían completar. Dice, haré ayuda idónea para él. Así que Dios creó a la mujer y la trajo a Adán y se halló ayuda idónea para él. Pero del segundo Adán, y Cristo es llamado el segundo Adán, que es Dios manifestado en carne, que es Dios, que no tiene ninguna necesidad, aún así, Dios ha dicho que no es bueno que mi hijo esté solo. Los ángeles, aunque canten sus alabanzas, no le pueden completar. Le prepararé una esposa que lo complete. Así que aquí nos dice que la iglesia es la plenitud de Cristo, aquello que lo completa. Así que Dios redimió, preparó y trajo una esposa para su hijo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y qué privilegiados somos de que tengamos una unión tan cercana, íntima y especial con Cristo. Él tiene poder sobre todo y poder sobre nosotros. Él es la cabeza, pero Él quiere que utilicemos este poder que Él nos da para su gloria. Y qué grande es el poder de Cristo. Y es la única esperanza que tenemos como seres humanos débiles e impotentes. Nuestra única esperanza es confiar en nuestro Señor y Salvador Todopoderoso. La ley de Dios y nuestra conciencia nos dicen, no puedes, no puedes. Hay otras voces que escuchamos en este mundo, porque el mundo les dice, tú puedes, tú sí que puedes, pero sabemos que es mentira. La filosofía nos dice, tú sí que puedes en tu mente, pero todo se desvanece en poco tiempo. Los gobiernos nos dicen, juntos podemos, pero nos mienten. Las religiones nos dicen, tú puedes si haces esto y esto y aquello, pero nunca llegamos a lo necesario. Pero la ley de Dios nos dice, no puedes. Pero el Evangelio nos dice, Cristo puede. Y Cristo pudo. Él puede. Él puede. Como dice la canción, Él puede, Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que todo puede mi Jesús. Salvó a los quebrantados, cautivos del pecado, a los ciegos la vista dio y a cojos hizo andar. Él puede. Y esa es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alegría, que Cristo puede y Cristo pudo. Y ahora ese poder es el que Él quiere que vivamos en nuestra vida. Poder sobre la muerte que Él tuvo, y así nosotros no tendríamos que temer a la muerte. Poder sobre todo lo creado, y Él nos da ese poder para que no temamos a las cosas y las autoridades de este mundo. Pero más que nada, poder sobre su iglesia, poder sobre nosotros. Por el poder de su fuerza resucitó. Así que yo no voy a temer a la muerte. Él tiene poder sobre todas las cosas también. Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Así que no tenemos que temer a ningún hombre. Y Él tiene poder especialmente con su iglesia. Así que cuando Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, nosotros podemos tener confianza y decir sí. Así que iremos y predicaremos el Evangelio a toda criatura en este poder de Cristo.